Bienvenidos chicos a nuestra segunda videocápsula de la asignatura de Historia, correspondiente a segundo nivel, o sea tercero y segundo medio, en donde vamos a revisar el contenido de la República Independiente, que es un periodo de la historia de Chile que vamos a decir que abarca desde 1810 hasta 1891. Como objetivo para esta guía tenemos dos. El primero es conocer y comprender los principales hechos de las primeras décadas de Chile como país independiente, y el segundo es analizar los procesos de cambios acaecidos o ocurridos durante las primeras décadas de Chile como país independiente, bastante similares los dos. Entonces comenzamos primero con el proceso que nos lleva a ser un país independiente, que es la independencia de Chile. Vamos a ver un poco las causas o antecedentes de este hecho, que sabemos que bueno, es un proceso en verdad que abarca desde 1810 hasta 1818, no es algo que se consigue en un momento dado instantáneamente. La causa principal de este hecho va a ser la captura del rey Fernando VII español, que se entendía que era el monarca de todo este imperio que abarcaba América y Chile incluido. Pero además de eso también vamos a tener el descontento criollo, y recordemos que los criollos en el fondo eran chilenos, pero eran españoles, pero también chilenos, porque eran hijos de padres españoles, de mamá y papá español, pero que nacían acá en Chile, así que se entiende que en el fondo eran chilenos. Pero les había mencionado en la oportunidad anterior que solamente por haber nacido acá en Chile estaban por debajo de los españoles que habían nacido en España. Entonces esto va a generar un descontento porque ellos sentían que era injusto que ellos no tuvieran las mismas oportunidades que sí tenían los españoles, habiendo ellos nacido acá y considerándose a ellos mismos como españoles. Eso por una parte, pero la captura del rey Fernando VII en manos de los franceses va a ocasionar un vacío de poder. Ese vacío de poder es el que haga que en toda América se cuestionen, e incluso en España, quién es el que gobierna entonces si el rey no estaba. Ahora uno podrá decir al rey, bueno, lo podemos reemplazar. En este caso no, porque el rey no estaba muerto. Entonces al no estar muerto no se puede designar otro rey, porque él seguía siendo el rey, solo que estaba prisionero. Entonces ese cuestionamiento es lo que va a ocasionar que se inicie la independencia de Chile a través de la primera Junta Nacional de Gobierno que celebramos todos los años en los 18 de septiembre. En este proceso vamos a tener dos bandos. En una primera instancia vamos a tener a los realistas, que son las tropas que estaban de acuerdo con mantenerse fieles a España, y por otro lado vamos a tener a los patriotas, que son las tropas que querían luchar por la independencia porque sentían que sin el rey en verdad no tenía sentido seguir sometidos a España. Entonces el proceso de independencia va a tener tres etapas. La primera va a ser la Patria Vieja, que comienza con la primera Junta Nacional de Gobierno en 1810 y va a terminar en 1814, que es el año en que Fernando VII, el rey de España, recupera su trono y vuelve a gobernar. Luego de eso se va a iniciar la segunda etapa, que es la Reconquista en el año 1814 hasta 1817, y luego se va a iniciar la Patria Nueva en el año 1817, que va a terminar finalmente con la firma del Acta de la Independencia de Chile en el año 1818. ¿Ya? Luego entonces se firma el acta, la firma Bernardo O'Higgins, que sabemos que es uno de los padres de nuestro país. Y él hereda un cargo a raíz de este proceso independentista, que es el cargo de director supremo. Como Chile se independiza recién como un país independiente, todavía había que darle un poco de forma al país, teníamos que ver qué tipo de gobierno íbamos a tener, por ejemplo, o qué tipo de leyes íbamos a tener. Entonces se inicia un periodo de marcha blanca, por así decirlo, en donde van a comenzar a darle forma a la República de Chile, ¿ya? Entonces Bernardo O'Higgins va a ocupar este cargo de director supremo hasta el año 1823. Vamos a entender este cargo como una especie de presidencia porque era algo parecido, era un poder ejecutivo en el fondo, pero que no, también había que darle forma porque había que ver hasta qué año iba a gobernar, cuántos años iba a durar cada persona en el cargo, etc. Entonces a este pequeño periodo lo vamos a conocer como organización de la República. Durante este periodo de la organización de la República van a sobresalir dos bandos políticos importantes y opuestos, ¿ya?
Por un lado vamos a tener al bando conservador y por el otro al bando liberal. Tienen ideas distintas sobre qué es lo que quieren hacer con Chile una vez que se independiza. Los conservadores, por una parte, como su nombre lo dice, son los que pretenden conservar el orden social que existía en tiempos de la colonia. Eran un grupo compuesto por aristócratas que tenían bastante poder porque tenían muchas tierras en Chile y ellos querían conservar eso porque pensaban que era el mejor sistema para Chile. Por otro lado, los liberales van a basarse en otros principios que vienen de los tiempos de la Ilustración y que dentro de sus principales principios tenemos el tema de la igualdad ante la ley. Entonces tenían ideas muy distintas porque uno pretendía conservar el orden y otro pretendía hacerle cambios importantes. A raíz de eso, entonces, van a ellos plasmar sus ideas políticas y sociales a través de una serie de ensayos constitucionales, que básicamente son redacción de normas y leyes que rijan a Chile, pero desde su propia visión. Entonces, el primer ensayo constitucional lo vamos a tener en 1823, que llamamos como la Constitución Moralista, que lo único que importa que sepan y entiendan es que es una constitución que planteaba una autoridad, que era el presidente, y que era muy importante mantener el orden dentro de Chile. Luego vamos a tener las leyes federales en el año 1826, que se va a basar en la doctrina del federalismo, que se entiende como que dentro de un país hay varias regiones, como lo es Chile, y cada una de esas regiones va a autogobernarse, pero van a tener un gobierno central. Entonces, en el fondo es como que tenemos el presidente siendo la figura, el gobierno central, pero también vamos a tener gobiernos dentro de cada región, porque se entiende que Chile, al ser un país muy largo, muy diverso, en las regiones distintas tenemos distintas necesidades. Entonces eso es un poco lo que buscaba solucionar el federalismo y también acabar un poco con el centralismo que existía en Santiago, porque Santiago sobresalía mucho en relación a las otras regiones, algo que en verdad nos resulta bastante familiar hasta el día de hoy. Y luego en el año 1828 vamos a tener la Constitución Liberal, que como su nombre lo dice, va a recoger las ideas de los liberales, dentro de las cuales la principal era disminuir el poder del presidente, porque ellos sentían que si le damos mucho poder al presidente, eso se podía prestar para una especie de tiranía o dictadura. Entonces, luego de esto, en el año 1831 va a comenzar el periodo que llamamos como la República Conservadora, que va a durar hasta el año 1861. ¿Cómo se inicia este periodo? En ese año, el día 17 de abril, se va a producir la batalla del Lircay, que es la batalla en donde se enfrenta el bando conservador y el bando liberal. Va a ganar el bando conservador y por ende son ellos quienes van a asumir el gobierno ahora en Chile. Ellos se proponen la misión de redactar una constitución distinta a las que revisamos recién, y así se redacta y se promulga la Constitución del año 1833, que tiene como distintivo o características la presencia de un gobierno fuerte, una figura presidencial que tiene un importante poder para poder gobernar Chile. El voto censitario, que es un voto excluyente porque van a votar, bueno, en esta época los ciudadanos eran solamente los hombres y no las mujeres, por ende solamente van a votar los hombres, pero que tenían cierta edad y que tenían cierto patrimonio, o sea, se les pedía que tuvieran cierta cantidad de riqueza para poder votar, y además de eso un requisito para poder permitirles votar era saber leer y escribir. ¿Qué pasa con eso? Con eso se excluye una parte importante de la población, haciendo que básicamente más o menos el 3% del país pudiera votar, porque en Chile en este tiempo la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces con eso ya excluimos a mucho más de la mitad del país, del voto. Y un principio importante para los conservadores, que lo incluye también la Constitución, es el orden público. El orden público tiene que mantenerse dentro de Chile para que Chile pueda ser un país ordenado y fácil de gobernar. Ahora, los gobiernos van a ser 3 y van a durar cada uno 10 años, pero van a haber ciertos conflictos también que van a debilitar al bando conservador, que es el intervencionismo electoral que ellos hacían, manipulación de las elecciones en el fondo para poder ellos seguir gobernando. Ahí es donde van a tener roces con los liberales. Pero en el año 1856 se produce un hecho importante que va a generar un quiebre dentro del bando conservador, que es la cuestión del sacristán. Esto está detallado en la guía, pero lo importante o lo más relevante de este conflicto es que se sorprende a un sacristán dentro de una sacristía
haciendo fiesta y bebiéndose el vino de las ceremonias de la sacristía. Entonces se genera un conflicto porque la iglesia quiere expulsar a este sacristán, pero se topan con el poder civil que dice que pucha, no, ¿cómo lo vamos a expulsar? Entonces ahí se produce un encuentro, digamos, entre el mundo religioso y el mundo político. Para evitar problemas, el presidente de la época decide dejar el conflicto así nomás y que la iglesia decida lo que tiene que hacer con el sacristán. ¿Qué pasa? Aquí el bando conservador se divide en dos. El bando que va a encaminarse un poco hacia el mundo liberal y el bando que va a seguir siendo conservador. Entonces con esto agarra mucho poder el bando liberal y esto les va a alcanzar obviamente para que pasemos al siguiente periodo, porque ellos ahora van a poder ganar elecciones y va a iniciarse el periodo de la República Liberal. Esta República Liberal va a empezar en el año 1861 y va a terminar en el año 1891. Vamos a tener en este periodo, ya que una de las principales preocupaciones de los liberales era disminuir el poder que tenía el presidente, lo vamos a empezar a ver a través de reformas constitucionales que buscaban que, por ejemplo, un presidente pudiera mantenerse por 10 años en el poder, como pasó en el periodo anterior. Se disminuye a 5 el periodo presidencial, a 5 años. Y un hito importante, algo muy importante que también representaba al mundo liberal en esta época, era la doctrina del laicismo, o en el fondo que el Estado fuera una entidad laica que estuviera separada del mundo religioso. Entonces en el año 1884, en el gobierno de Domingo Santa María, vamos a tener la promulgación de las leyes laicas, en donde instituciones que antes pertenecían a la iglesia ahora van a pasar a ser civiles. Por ejemplo, vamos a tener el matrimonio civil, ya que antes el matrimonio era tarea exclusiva de la iglesia. También otra tarea exclusiva de la iglesia anteriormente era que ellos mantenían los registros de los nacimientos y las defunciones o las muertes, y ahora se va a crear el registro civil que va a ser el encargado de mantener esos listados. También los cementerios que eran administrados antes por la Iglesia Católica ahora van a ser cementerios civiles administrados por el Estado. Entonces, habiendo un poco revisado el contenido correspondiente a esta guía, vamos a ver las actividades. Tenemos en primera instancia el ítem número 1, que corresponde a términos pareados, que lo realizamos ya en la guía anterior, pero lo vamos a volver a hacer, en donde vamos a tener 2 columnas. En la parte de la izquierda vamos a tener 10 conceptos y en la parte de la derecha vamos a tener 10 definiciones que van a estar desordenadas y que corresponde a ustedes ordenarlas. Luego vamos a tener el ítem de verdadero y falso, en donde se les van a presentar 10 afirmaciones y ustedes tienen que indicar para cada una de ellas si es verdadera y falsa. En el caso de ser falsa, recuerden que tienen que escribir una pequeña justificación, o sea, explicar por qué esa afirmación es falsa. Luego tenemos el tercer ítem, que corresponde a análisis de fuente, en donde se les presentan 2 textos y 2 preguntas para cada texto, que las van a contestar en base a lo que leyeron en ese texto, más lo que ustedes ya aprendieron. Y por último, vamos a tener un cuadro comparativo, ya que vimos que el bando conservador y liberal son 2 bandos importantes en esta época, vamos a compararlos. En la columna de la izquierda vamos a tener a los conservadores y en la derecha a los liberales. Y ustedes van a dar para cada bando 3 características, o sea, 3 características que identifiquen al bando conservador y 3 características que identifiquen al bando liberal. Así que eso, chicos, y nos vemos en una próxima oportunidad.